Muy buenos días, primer año, ¿cómo les va? El profesor Blanco, bienvenidos a otra clase de Ciencias Sociales, en la que vamos a estar introduciendo el tema del Imperio japonés. ¿Sí? Página 151 de su libro de Santillana, donde habla justamente del Imperio japonés entre los años 1868 y 1912, que es cuando gobierna la dinastía Meiji, que fue la dinastía que abrió Japón nuevamente al mundo. ¿Por qué? Porque en los 260 años anteriores gobernó una dinastía que se llamó la dinastía Edo, que hacia 1639 cerró el país completamente. Apenas comerciaban un mínimo con los portugueses, pero un mínimo, Estaba totalmente cerrado, estaba prohibido viajar, ¿sí? Así que no había contacto con el exterior, el cristianismo estaba absolutamente prohibido. No solo eso, si descubrían que uno era cristiano, directamente lo mataban. Las matanzas de cristianos en esa época fueron terribles, sobre todo entre 1637 y 1638. Una particularidad de Japón, que es una cultura que nos es tan ajena a los occidentales, ¿sí? Porque tienen costumbres totalmente distintas a las nuestras, pero no solo en cuanto a la comida y obviamente el idioma y el trato, sino en las relaciones sociales, son totalmente diferentes a cómo las establecemos nosotros. Entonces siempre fue una cultura difícil de comprender para Occidente, más teniendo en cuenta que durante 260 años no se supo nada de Japón porque Japón estaba blindado. De hecho, el año que viene, cuando en segundo año estudien la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo esta cultura japonesa provocó una serie de malos entendidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y una serie de comportamientos que Occidente no pudo entender, los aliados no pudieron entender, que llevaron a cierto desenlace que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Una curiosidad, por ejemplo, en Japón, cada vez que cambia una dinastía, empieza una nueva era. Y cuando empieza una nueva era, se empiezan a contar los años de vuelta. No es como Occidente, que venimos contando desde el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. No, termina una dinastía, empieza otra y empieza el año cero de vuelta. Entonces la dinastía Edo fue la que más duró casi 260 años, y durante esta época Japón fue feudal, ¿sí? Como el feudalismo en Europa, que ustedes ya lo deben haber visto, este sistema socioeconómico en el que hay un señor feudal en un castillo, los campesinos alrededor que trabajan la tierra comunitaria para sí, pero a la vez sirven al señor feudal. El señor feudal no logra ser señor feudal gracias a elecciones democráticas ni nada de eso, sino que es un puesto hereditario. Hay un señor feudal, el hijo va a ser el señor feudal que va a tomar el poder en esa región cuando muera su padre, y así sucesivamente. Lo mismo sucede en Japón, ¿sí? Japón es feudal, trabajan los campesinos, se basa en el trabajo de la tierra. Estaban los samuráis, estaban los comerciantes, estaban los artesanos y los campesinos. ¿Sí? Los samuráis, no solamente los que, como ustedes conocen en los juegos y las películas, que luchan con espadas, sino que son una clase social, que aparte son una clase política que dirigen el país. Los artesanos y los comerciantes que le proveen a la clase política, a los samuráis, y de abajo de todos los campesinos que están atados a la tierra, así que no pueden abandonar las tierras a las que fueron asignados. Y Japón era así cuando sucede la primera revolución industrial y la segunda, y seguía cerrado el mundo. Finalmente, hacia 1853, Estados Unidos la abre básicamente a cañonazos. Sin llegar a atacar, manda una armada a Japón y les dice: abran Japón o los explotamos, ¿sí? Y a partir de ahí empieza un proceso que termina en 1868 con la llegada de la dinastía Meiji, que sí, va a modernizar Japón, ¿sí? Va a abrir Japón al mundo y la va a poner en camino a convertirse en un imperio, ¿sí? Como dice la página 151 del libro, invita a las industrias extranjeras a instalarse en Japón y a empezar a producir, construye una gran armada, ¿sí? Que se va a convertir en acompañante de la expansión japonesa, que necesita buscar las materias primas fuera de Japón, porque Japón es una isla muy pequeña que prácticamente carece de materias primas, o sea, de caucho, de petróleo, ¿sí? ¿Se entiende? Las materias primas que empiezan a ser importantes después de la Segunda Revolución Industrial. Y no solo los cambios tuvieron que ver con lo económico,
económico y con esta apertura, sino que también se cambió el sistema de gobierno. Los señores feudales tuvieron que someterse al Estado que nacía, al Estado japonés, un Estado japonés moderno que dicta una constitución y que pone un sistema de gobierno parlamentario. Entonces se conforma bien el Estado, se conforma el Estado japonés, y los señores feudales y los caudillos, ¿sí?, que cada uno gobernaba su pedacito y tenía su dominio sobre ellos, se tienen que avenir al Estado japonés, ¿sí? Tienen que entregar las armas y ya. Señores, esto es el Estado moderno, no puede haber señores feudales, no puede haber caudillos, o vienen o... Hay una película con Tom Cruise que trata muy bien este tema, que se llama El último samurái, y que habla justamente de esto. Estados Unidos abre Japón, ¿sí?, para el comercio, y que es lo primero que le vende: armas al Estado japonés, que necesita someter a estos señores feudales, a estos samuráis, para poder construir el Estado moderno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Repasen el contenido en la página 151 y seguimos en la próxima clase. Hasta luego.